tema. El tema es el tema de penas. ¿Qué es una pena y cuáles son las clases de penas que existe de conformidad a la legislación guatemalteca? Entonces, damos inicio en unos 2 minutitos. Espero que puedan comprender. Si alguien tiene alguna duda, recuerden que pueden preguntar sin ningún inconveniente. Comprar un churrasquito. Churrasquini. ¿Qué tal son los churrasquitos? Son muy tiernos. Sabes. ¿Ustedes compran esto? No, barato. Un churrasquito. Churrasquini. Churrasquini. ¿Qué tal, compañeros? Nuevamente buena tarde. No sé si me escuchan de forma clara. ¿Alguien que me podría confirmar? Sí, licenciado. Bien, licenciado. Gracias, Gemma, gracias. Bueno, voy a compartirles una diapositiva. Me comentan si logran visualizarla. Sí, en el 1. ¿Y de qué trabajaba? No sé si logran ver la diapositiva. Sí, sí se ve, licenciado. No sé dónde está. Es chacha. Bueno, como les indicaba el licenciado Jairo, el maestro Jairo se va a incorporar en unos minutitos, pero me pidió que iniciáramos la clase con el tema de las penas. En esta clase vamos a aprender qué es una pena, cuál es la función que tiene una pena y las clases de penas de conformidad con nuestra legislación. Estas van a estar reguladas en el Código Penal, así que es importante que tengan a la mano su Código Penal. Primero, ¿qué es una pena? La pena es la privación o restricción de un bien o derecho que el Estado impone al ciudadano que ¿Te vas al baño te va a pegar, papá? Compañeros, no sé si alguien tiene encendido su micrófono, por favor. Bueno, como les indicaba, la pena es la privación o restricción de un bien o derecho que el Estado impone a un ciudadano que ha cometido un delito. ¿Cómo lo indica la diapositiva? La pena va a contemplar una restricción a un bien o un derecho que tenga un ciudadano, y este bien o derecho puede ser a su participación, puede privarlo incluso de su libertad en algunos casos, ¿verdad? Y es consecuencia, como lo indica la definición de la comisión de un delito. ¿Y cuáles son las funciones de una pena? La pena tiene 3 funciones fundamentales, que es la realización de la justicia a través de un castigo, ¿verdad? Recuerden que el Estado es el que tiene el poder punitivo y es quien puede castigar a los ciudadanos que cometan delitos, y a través de este castigo va a buscar que se realice justicia. También va la prevención del delito, ya que obviamente al existir alguna pena, las personas van a considerar o no, realizar o no una acción constitutiva de delito. Si no existieran las penas, creo que a ninguno le importaría, o a la mayoría no le importaría cometer un delito, porque no existiría una consecuencia derivada de tal acción. Entonces, la pena también tiene como finalidad la prevención del delito, hacer que la persona evite cometer un delito para evitar con ello una consecuencia jurídica. Y la tutela jurídica. Las penas obviamente van a proteger bienes jurídicos tutelados que están establecidos en nuestro ordenamiento jurídico, bienes jurídicos tutelados como la propiedad, bienes jurídicos tutelados como la vida,
como la libertad de la persona, cualquier bien jurídico tutelado que el ordenamiento jurídico guatemalteco considere. No sé si hay alguna duda respecto a la definición de pena y cuáles son los fines de la pena. No, licenciado. Bueno, entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Según la doctrina y según nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, las penas se dividen en hay dos clasificaciones de las penas principales y las penas accesorias. Las penas principales gozan de autonomía en su imposición, de tal manera que pueden imponerse solas, tienen independencia propia, y las penas accesorias son aquellas que, por el contrario de las anteriores, no gozan de autonomía en su imposición. Estas, para ponerlas, se necesita que exista una pena principal. Ahorita, con los ejemplos y los artículos que vamos a leer, van a entender de una mejor manera la diferencia entre penas principales y accesorias. Pero un elemento fundamental es que las principales gozan de autonomía, no depende de que exista otra pena, y las accesorias van a depender de la existencia de una pena principal, no son autónomas. Y como les indico, esto está regulado en nuestro ordenamiento jurídico y está regulado también y está contemplado también en la doctrina jurídica. El artículo 41 del Código Penal regula lo concerniente a las penas principales. No sé si alguien nos quiere apoyar con la lectura. Alguien que levante la mano y le damos la palabra. Principales. División de las penas principales. Gozan de autonomía en su imposición, de tal manera que pueden imponerse solas, tienen independencia propia. Bueno, nos referimos, si alguien puede dar lectura al artículo 41 del Código Penal que regula las penas principales. No sé si alguien nos apoya con esa lectura. Está levantando la mano. Bueno, cualquiera de los que esté levantando la mano, apóyennos con la lectura de forma clara y que escuchemos todos, ¿verdad? Artículo 41. Son penas principales. La de la muerte, la de la prisión, el arresto y la multa. Gracias. Y podría continuar usted con el artículo 42 que nos establece las penas accesorias. Claro, licenciado, dice, penas accesorias. Son penas accesorias, inhabilitación absoluta, inhabilitación especial, comisión y pérdida de los objetos o instrumentos del delito, expulsión de extranjeros del territorio nacional, pago de costas y de gastos procesales, publicación de la sentencia y todas aquellas que otras leyes señalen. Gracias, muy amable. Como les indicaba, se dividen en penas principales y penas accesorias, y este tipo de penas los contempla nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 41 y 42 nos establece cuáles son las penas principales y cuáles son las penas accesorias, y nos establece como penas principales a la pena de muerte, a la pena de prisión, pena de arresto y pena de multa. Esta diapositiva establece que hay delitos penados con pena de muerte, pero como ya anteriormente explicado el maestro Jairo, actualmente la pena de muerte no es derecho positivo, ¿verdad? Es derecho vigente porque está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, la Constitución Política de la República lo contempla, pero no es derecho positivo porque no nace a la vida jurídica, no se aplica en la actualidad, no se ejercita la pena de muerte. La pena de prisión, que consiste en la privación de la libertad de la persona de 1 mes hasta 50 años. En su momento van a ver cómo es que se calculan las penas, qué delitos contemplan cada pena, ¿verdad? Obviamente esto en base a la gravedad de los mismos. Hay delitos que tienen condenas bastante grandes y hay otros que no tienen condenas muy grandes, ¿verdad? Esto va a depender de la gravedad del hecho o del acto cometido, ¿verdad?
La pena de arresto, que también es privación, al igual que la pena de prisión, es privación de la libertad, pero en esta su duración se extiende de 1 a 60 días, se aplica en las faltas, en las faltas. Y la pena de multa, que consiste en el pago de una cantidad de dinero que deberá fijar el juez. Como ustedes ya pudieron ver en la diapositiva, la pena de muerte creo que no necesita explicación, ¿verdad? Consiste en la eliminación física de una persona como castigo por la comisión de un hecho delictivo, ¿verdad? Y anteriormente lo contemplaban delitos que eran sumamente graves. Actualmente esos párrafos fueron derogados, ¿verdad? Entonces no se aplica, pero es una pena que quiero que entiendan. Al final el derecho vigente porque está contemplado en nuestro ordenamiento jurídico. Si bien es cierto, no se aplica por diferentes circunstancias, es derecho vigente porque el artículo 18 de nuestra Constitución Política contempla la pena de muerte, la figura legal de la pena de muerte. Y la pena de prisión, privación de libertad, arresto, privación de libertad también. La diferencia es la duración y en qué situaciones se aplica. Una se aplica en delitos y una en faltas. Y la multa, que consiste en un pago, ¿verdad? Al final el castigo va a consistir en entregar una cantidad de dinero. Creo que para todos eso es un castigo, ¿verdad? No creo que alguien quiera ir a entregar dinero de forma voluntaria a un juzgado o pagar una cantidad de dinero por voluntad propia, ¿verdad? El Estado impone esta pena, específicamente el Poder Judicial, para castigar a la persona y que de cierta forma pague por el daño o el bien jurídico tutelado afectado, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda de las penas principales. Bueno, si está todo claro, continuamos con la... Yo tengo una duda. Uh-huh. Por ejemplo, la pena de muerte no está vigente, ¿verdad? El derecho vigente, esto quiero que lo entiendan muy bien. Este es un tema de introducción al derecho, la diferencia entre derecho vigente y derecho positivo. Que sea derecho vigente únicamente se relaciona con que cumpla el requisito formal de entrar en vigencia, ¿verdad? Que cumpla con un procedimiento legislativo, que a través del procedimiento legislativo que va desde la iniciativa de ley hasta la publicación de la ley, hasta la vigencia de la ley, o sea, que cumple ese requisito hace que un derecho sea vigente. Y actualmente es vigente porque lo contempla un cuerpo legal, que en este caso es la Constitución Política de la República. Ahora, el derecho positivo se aplica en la actualidad se aplica en la actualidad en la realidad nacional. No, ¿por qué? Por diversas circunstancias, por estar suscritos al Pacto de San José, porque la Corte de Constitucionalidad decretó que esa pena la eliminó de determinados delitos, ¿verdad? Entonces no se aplica actualmente, pero sí es derecho vigente. Ok, mi pregunta era, por ejemplo, si hay un delito así como que demasiado, ¿cómo poderlo decir? O sea, así como muy fuerte, por ejemplo, y que fuera para poderlo castigar con la pena de muerte, en su caso sería castigado con la pena más alta de prisión, ¿o cómo sería ahí? Bueno, los delitos se castigan de conformidad con la pena que establece específicamente el ordenamiento jurídico guatemalteco, ¿verdad? Es el artículo, el delito nos va a establecer, el tipo penal nos va a establecer cuál es la acción y cuál es la consecuencia jurídica de determinada acción. Entonces, no necesariamente porque un delito sea muy grave se le va a aplicar la pena mayor, ¿verdad? Pero sí se va a basar en lo que la ley establezca. Gracias. Por ejemplo, aquí está el artículo 131, ¿verdad? Considerado ahí está el delito de parricidio. Y el delito de parricidio establece quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente
o a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, será castigado como parricida. Aquí nos establece una pena con prisión de 25 a 50 años. Y establece, se impondrá pena de muerte en lugar del máximo de prisión si por las circunstancias de hecho, la manera de realizarlo y los móviles determinantes se revelare una mayor y particular peligrosidad de la gente. Así estaba regulado anteriormente el parricidio, pero la Corte de Constitucionalidad estableció que no puede aplicarse y declaró inconstitucional ese párrafo concerniente a la aplicación de la pena de muerte. Entonces no se aplica, pero como usted puede ver en el artículo, además de la pena de muerte, se establece una cantidad de años de prisión. Gracias. Bueno, si alguien tiene alguna duda sobre las penas principales y les preguntan en el examen, ¿cuáles son las penas principales? Pena de muerte, pena de prisión, pena de arresto y pena de multa. ¿Y en dónde están reguladas? En el artículo 41 del Código Penal. Bueno, vamos con el siguiente tema, que son las penas accesorias. Vamos a leer unos artículos para que puedan entender de mejor manera. Cada una de las penas es regulada por el Código y hay una pequeña explicación respecto a las mismas. Las penas accesorias, la inhabilitación absoluta, es la pérdida de sus derechos políticos. Me refiero a la pérdida porque es de carácter absoluto, ¿verdad? La inhabilitación especial pierde derechos profesionales. El comiso, se arrebatan los bienes y ganancias que obtuvo del delito. La conmuta, se cambia una pena de prisión por una sanción económica. No sé si han escuchado ustedes el término de conmutable o no. No. Que muchas veces en las resoluciones o en las noticias ven que a una persona la condenan, por ejemplo, a 3 años de prisión conmutables, a 5 años de prisión inconmutables. Conmutables se refiere precisamente a ese cambio de la pena de prisión, es decir, de una pena principal de prisión por una sanción económica. ¿Y cómo se dicta esa pena? Por ejemplo, usted lo condenan a 3 años de prisión, ¿verdad? Y el juez determina que puede conmutarle la pena y lo va a condenar al pago de 3 quetzales, por ejemplo, por cada día que debe cumplir de prisión. Entonces, esa pena principal de prisión, que consiste en la privación de la libertad, se conmuta y se convierte en una sanción económica. Ya no va a cumplir esa pena principal, sino que va a cumplir con una conmuta que, como lo define, es cambiar la prisión por una sanción económica. No sé si entienden esa situación. Y perdone, inconmutable sería al revés, ¿verdad? No podrían cambiar su sentencia, algo así. Sí, o sea, hay penas que esto va a determinar si una pena es conmutable o no, deben de mediar ciertos requisitos legales. Por ejemplo, la cantidad de años al que fue condenado, ¿verdad? Hay delitos que hay sentencias que por la cantidad de años que uno es condenado no son de carácter conmutable, son inconmutables. ¿Y esto qué quiere decir? Que esa pena principal de prisión no va a poderse conmutar y no se va a poder cambiar por una sanción económica. Y esto también va a derivar de la gravedad de una pena, ¿verdad? De la gravedad de los actos cometidos. El comiso es arrebatar los bienes y las ganancias que se obtuvo del delito. No sé si ustedes han visto en muchas ocasiones que se inician procesos de extinción de dominio precisamente para extinguir los bienes que se obtuvieron como beneficio de la comisión de un hecho delictivo. Ha sucedido mucho, se ve mucho en las noticias cómo a exfuncionarios les han quitado propiedades que han obtenido en base a enriquecimiento ilícito derivado de la comisión de hechos delictivos. Bueno, entonces vamos a dar lectura a unos artículos que son muy importantes. El primero de ellos, que es un tema muy
muy comentado, ¿verdad? Y que todos, que es, entra mucho a discusión y más en esta época electoral, que es la pena de muerte. El artículo 43 del Código Penal regula lo concerniente a la pena de muerte y establece que la pena de muerte tiene carácter extraordinario y solo podrá aplicarse en los casos expresamente consignados en la ley y no se ejecutará sino después de agotarse todos los recursos legales. Bueno, compañeros, me informa el maestro Jairo que ya está con nosotros. Entonces, como les indicaba, penas principales y accesorias están reguladas en el artículo 41 y 42, y en los artículos que continúan van a encontrar regulada cada una de esas penas: la pena de muerte, la pena de prisión, la pena de arresto, la inhabilitación especial, la inhabilitación absoluta. Entonces, les recomiendo que lo lean, ¿verdad? Para que tengan un concepto más claro y una idea más clara de en qué consiste cada una de estas penas. No sé, el licenciado Jairo, si nos escucha. Gracias, Sí, compañeros, por su atención. muchas gracias, Andrés, por la explicación, bastante concreta y puntual en cuanto a las penas y la aplicación dentro de las normas de materia penal. Entonces voy a continuar yo hablando sobre las diferentes penas. Gracias, Andrés, por su apoyo. Entonces yo creo que alguien tiene levantada la mano, ¿no? ¿No? Ok. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta: cuando se hace conmuta de la pena, ¿se cambia por prisión por el pago de cierta cantidad? Solamente es a una pena máxima de 5 años, ¿verdad? Si pasa de 5 años, ya no se puede conmutar la pena. Exacto, así es. Esos temas, pues, o sea, la conmuta opera en los delitos cuya sanción no superan los 5 años y pues se puede conmutar a razón de 5 a 100 quetzales diarios a cambio de no estar en prisión. Pero ahorita vamos a abordar un poquito más ese tema y vamos a también ahondar un poquito. Vamos a ahondar un poquito el tema de la pena de muerte. Ya Andrés pues lo explicó y pues logró establecer de que en la pena de muerte hay aspectos constitucionales, hay aspectos relacionados con los derechos humanos que no permiten la aplicación. Sin embargo, la Constitución regula la pena de muerte. Veamos en el artículo 18, saber, Evelyn Salazar. Artículo 18. Cambios de omisión. Quien omita impedir un resultado. De la Constitución, por favor. O Julio César. Con gusto, licenciado. De la Constitución. Artículo 18. Pena de muerte. La pena de muerte no podrá imponerse en los siguientes casos: con fundamento en presunciones a las mujeres, B, a las mujeres; C, a los mayores de 60 años; D, a los reos de delitos políticos y comunes conexos con los políticos; y E, a reos cuya extradición haya sido concedida bajo esa condición. Contra la sentencia que se imponga la pena de muerte serán admisibles todos los recursos legales pertinentes, inclusive el de casación. Este siempre será admitido para su trámite. La pena se ejecutará después de agotarse todos los recursos. El Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte. Ok. Este es un tema muy controversial porque aparte de ser una consecuencia jurídica, una sanción, producto de la comisión de ciertos hechos delictivos, porque no está la pena o no estaba en su momento en todos los hechos delictivos. Yo recuerdo que estaba en el asesinato, dependiendo de las circunstancias, en el parricidio, estaba en el magnicidio
y otra serie de delitos de trascendencia o de gravedad muy importantes. La pena de muerte, para que tengamos un poquito de contexto, se aplicaba, inclusive los últimos que fueron ejecutados fueron en el gobierno, si no estoy mal, de Álvaro Arzú o de Alfonso Portillo en el 2000-2003. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en la misma Constitución establece que se tienen que agotar todos los recursos legales correspondientes. Resulta que en el gobierno del FRG, presidido por Portillo y pues también que en ese momento estaba Ríos Montt, estaba Suárez Ríos dentro del Congreso, y ellos eran los que tenían mayoría, deciden a través de una iniciativa derogar el indulto. Entonces dejan un vacío legal que no se ha podido cubrir, sumado a que la Corte de Constitucionalidad, a través de unos recursos que interpusieron, perdón, unas acciones, porque no son recursos, acciones de amparo y de inconstitucionalidad, declara inconstitucionales ciertos artículos o ciertos párrafos relacionados con la pena de muerte. Este tema de la pena de muerte es una situación que para algunas personas disuade al delincuente. Sin embargo, hay estudios criminológicos, más que todo, que establecen que la pena de muerte en los países donde está la pena de muerte no disuade al delincuente. ¿Y qué es disuadir al delincuente? Decirle al delincuente o que el delincuente no cometa los delitos esos, porque ahí está la amenaza o la función que cumple una sanción, como lo es la prevención especial, y no comete el delito. Entonces, la pena de muerte dentro de la criminología, pues han habido estudios donde establecen que en los países donde hay pena de muerte no disminuye la criminalidad. Pero volviendo al tema jurídico o al entramado jurídico que hay o al vacío legal que hay en cuanto a la pena, esta pena principal, es que existen, número uno, un vacío legal, que es que ya no está regulado el indulto. ¿Y qué era el indulto? Vamos a ver, Julio César, ¿usted se recuerda qué es el indulto? ¿Usted sabe qué es el indulto? Claro, no, licenciado, pero según tengo conocimiento, el indulto es como el perdón de las autoridades. Perdón presidencial, perdón del presidente. Así, después de haber recorrido todo el proceso penal hasta la sentencia, haber agotado todos los recursos de apelación, casación, entonces le enviaban el expediente al presidente y el presidente decidía perdonarle la vida o no, ¿sí? Entonces, en ese entonces, en el 2003, cuando el FRG, a cargo de estas personas, los diputados, vienen y derogan ese artículo, ese acuerdo o esa ley, y prácticamente dejan el vacío legal. Inclusive habían personas condenadas en el corredor de la muerte que no les podían aplicar la pena de muerte porque faltaba ese tema. Después plantean unas inconstitucionalidades y dejan sin efectos. Pero ahora viene otro gran problema, que Guatemala firmó un tratado, un convenio en materia de derechos humanos, como lo es el Pacto de San José, y que establece la Constitución en cuanto a los tratados en materia de derechos humanos. Veamos el artículo 46 de la Constitución, Julio César. Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Aquí ya empezamos con el problema jurídico para la aplicación de esta pena. Si quisiéramos reactivar la pena de muerte, porque la pena de muerte está ahí en la Constitución. Sin embargo, cuando nos vamos al derecho interno, a las normas ordinarias, como es el Código Penal, resulta que una serie de delitos le fue derogados
la consecuencia jurídica denominada pena de muerte. Ahora veamos qué dice el Pacto de San José en cuanto a la pena de muerte. ¿Alguien que me haga favor de bajarlo del internet? O si lo tuvieran ahí a la mano sería ideal. Carlos, Roberto o Julio César. ¿O alguien por ahí? Dice, los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidas en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra. Ahora veamos en cuanto a la pena de muerte. Busque ahí en el Pacto de San José. Dígame, ¿alguien otra mano? Sí, licenciado, no sé si acá encontré algo, no sé si será esto. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar amnistía e indulto o la conmutación de la pena, las cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente, no sé si estará eso, de decisión ante autoridad competente. Esa es parte de lo que yo les decía del vacío legal. Sin embargo, el Pacto de San José establece algo muy importante. Ahorita vamos a dar la palabra a Soemia. Licenciado, dice en el capítulo 2, Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 4, Derecho a la Vida, en el inciso 2 dice, en los países que no han abolido la pena de muerte, estas solo podrán imponerse por los delitos más graves en incumplimiento de sentencia. Y en el tercer inciso dice, no se restablecerá la pena de muerte en los estados que la han abolido. El 4, en ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. Sí, ¿qué más? Inciso 5, no se impondrá la pena de muerte a personas que en el momento de la comisión del delito tuvieran menos de 18 años de edad o más de 70, ni se aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 6, toda persona condenada a la muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de la decisión ante autoridades correspondientes. Si se dan cuenta, el Pacto de San José establece que no se podrá restablecer, y tampoco hay otro inciso donde dice que tampoco se va a poder implementar la pena de muerte en delitos que no lo contemplen al momento de la firma del tratado o el Pacto de San José. Y resulta que si Guatemala quiere aplicar la pena de muerte a la extorsión, a la persona o a los delitos que supuestamente pretenden los políticos ahorita reactivar la pena de muerte, no podrían ellos venir y crear nuevos delitos con la pena de muerte, porque el Pacto de San José, que es un convenio en materia o un tratado en materia de derechos humanos que es superior al derecho interno. Hay quienes que establecen que el derecho interno se refiere a las normas ordinarias y hay quienes que establecen que el derecho interno va desde la Constitución para abajo. Pero el Pacto de San José tiene carácter constitucional y ninguna ley, aunque venga el Congreso de la República en pleno, en mayoría, y venga y cree los delitos correspondientes relacionados con la aplicación de la pena de muerte, lo veo bastante inviable porque estaríamos contradiciendo un tratado que Guatemala es parte y sería inconstitucional. ¿Qué tiene que hacer Guatemala para poder aplicar la pena de muerte en nuevos delitos o reactivar la pena de muerte en aquellos delitos que la propia Corte de Constitucionalidad derogó? Tiene que denunciar el Pacto de San José. Denunciar significa
miren, señores de la OEA, yo ya no quiero pertenecer a este pacto, aquí está mi denuncia, hagan el procedimiento. Y la denuncia del Pacto de San José se hace cada 10 años. No sé cuántos años llevamos ahorita. Y también lleva un proceso. Venezuela ya lleva como 5 años tratando de salirse del Pacto de San José para que ellos puedan aplicar o hacer lo que ellos consideren pertinente en Venezuela. Nicaragua también ya denunció el Pacto de San José. Entonces la pena de muerte, para poderla aplicar, tiene que llevar un recorrido jurídico bastante complejo y con consecuencias bastante graves para Guatemala, porque salirse del Pacto de San José no es tan fácil. Y la aplicación de la pena de muerte ahorita es inviable. Ahí, si ustedes se dan cuenta, dentro de las normas de carácter penal, no hay ningún delito que establezca la pena de muerte. ¿Sí? Entonces, no hay delito que establezca la pena de muerte y prácticamente el Estado o el gobierno que entre no la podría restablecer tan fácil. Y tampoco disuade al delincuente. Ustedes hagan el análisis y revisen en el Código Penal qué delitos tienen pena de muerte. No hay. Aparte de eso, la propia ley, la propia Constitución limita a quienes se les puede imponer la pena de muerte y a quienes no. Imaginémonos, en Guatemala viene una mujer y se dedica al sicariato, se dedica a atemorizar a la gente. ¿Qué ha sucedido? La mujer viene y hace desmembramientos, mata a gente, es una gran sanguinaria. ¿Se le puede aplicar la pena de muerte, sí o no? ¿Y por qué, Julio César? No, licenciado, no se le puede aplicar porque en el artículo 43 del Código Penal lo establece en el inciso 3. Aparte del Código Penal, que si lo quisieran reformar el Congreso lo puede hacer, la Constitución de la República de Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala establece que no se le puede aplicar la pena de muerte a las mujeres. Ahí vemos otro problema más. Tampoco se puede aplicar la pena de muerte a los mayores de... ¿Cuántos años, Jimmy? 60. A los mayores de 60 años. 70 años, licenciado. ¿Cuánto? 70. Aquí hay una contradicción. Hay una que dice 70 y otra que dice 60. ¿Cuál dice 70? Jimmy. ¿Qué norma? Permítame. ¿Qué norma establece 70 años? ¿El Código Penal o la Constitución? El Código Penal, 70 años. ¿Y la Constitución? La Constitución, 60 años. Constitución 70 también. 70 no, la Constitución dice 60. 60. Sí, la Constitución 60. Ok. Si aplicamos el indubio pro reo, ¿cuál norma le favorece? La Constitución. Si aplicamos la jerarquía constitucional, ¿qué norma tenemos que aplicar? La Constitución. Y si una persona comete un delito, una persona de 65 años comete delitos y que, por ejemplo, comete asesinatos, comete parricidios, a ellos tampoco se les puede aplicar la pena de muerte. A los menores de edad, ¿se les puede aplicar la pena de muerte, sí o no? ¿Y por qué, Adán? No, licenciado, no se le puede. ¿Por qué? Fundamento jurídico. No lo encuentro, licenciado, pero en algún lado vi que... Artículo 23, Artículo 23, la inimputabilidad. Aparte de la inimputabilidad establecida en el Código Penal, el Pacto de San José también establece que a los menores de edad no se les puede aplicar la pena de muerte. ¿Qué artículo dijo, licenciado, perdón? El artículo 23 de la inimputabilidad.
Continuamos. Entonces, la pena de muerte, al hacer el análisis tanto jurídico como criminológico, es bastante inviable. Para imponer la pena de muerte tenemos que, número 1, crear las condiciones. ¿Qué condiciones? Reactivar o crear un nuevo decreto que habilite el indulto. Ahí llenaríamos el primer vacío legal. Segundo, tendríamos que denunciar el Pacto de San José, así se llama, esa es la figura. Denunciar el Pacto de San José para que Guatemala se salga de ese pacto y que pueda reactivar o crear nuevos delitos con pena de muerte. Que eso lo veo, si el indulto lo veo inviable, porque en el Congreso no se ponen de acuerdo, salirse del Pacto de San José es más inviable todavía. Dígame, Jimmy. Nick, perdone mi falta de conocimiento. Pues, ¿en qué momento estos países o estas convenciones internacionales se vinieron a tener esa preeminencia, ¿verdad? Ante todos los países, ¿verdad? Porque con un propósito lo hicieron en materia de derechos humanos, pero ahí hay muchas cosas que lamentablemente han afectado a los países, ¿verdad? Esos convenios que han firmado. Este Pacto de San José se firmó en 1976, Guatemala se adhirió más o menos en esa fecha, pero como usted dice, en ese entonces todos estos países se preocuparon porque en esos momentos la violación a los derechos humanos eran grandes. Por cualquier cosa capturaban a alguien, por cualquier cosa le aplicaban la ley fuga y realizaban cualquier tipo de atrocidades. Entonces, cada país decide, estos países deciden organizarse y firmaron ese Pacto de San José. Pero hay algo curioso en este Pacto de San José. Ustedes saben cuál es el único país, no, hay varios, pero el más importante y más notorio que no ha firmado el Pacto de San José. Estados Unidos. Estados Unidos. No ha firmado el Pacto de San José y es quien exige a todos los países firmar ese pacto y que se cumpla. Por eso es que en Estados Unidos aplican la pena de muerte como quieran y a quien quieran, menores de edad, ancianos, a quien quieran. Pero ellos no han firmado el Pacto de San José, por eso lo pueden hacer. Pero ¿ustedes creen que Estados Unidos de Norteamérica va a permitir que Guatemala se salga del Pacto de San José? Jimmy. No, licenciado, sabemos de que la historia nos ha marcado, ¿verdad?, con el poder que ha tenido ese país sobre los países en desarrollo, ¿verdad? Y no nos han permitido tener un alcance propio, siempre estamos bajo el poder de ellos, ¿verdad? Entonces, la pena, este Pacto de San José es una limitante, pero también es una protección. Ustedes, no sé cuántos vieron el video de inteligencia artificial que subí en cuanto a la aplicación de la pena de muerte de una persona menor de edad, solo por ser negro, en Estados Unidos, y resulta que en el 2000, eso fue como en 1930 y algo, 40 y algo, no me recuerdo, y en el 2013, creo yo, resulta que con todos los medios de prueba que reconstruyeron, resulta que era inocente el sujeto. Le habían aplicado la pena de muerte. Hay muchos errores judiciales que al final repercuten en la vida de una persona. O sea, ¿ya qué podían hacer ahí? Si ya le habían dado muerte a la persona y era inocente. No sé si vieron ese video, Carlos. Sí, lo vimos, licenciado, y es preocupante esa parte, ¿verdad? Pero bueno, ahí también él hablaba de creo que por el color de su piel, ¿verdad? Eso fue algo que tenía él en contra, por lo cual le aplicaron la pena de muerte, que en esos tiempos pues no tenían voz ni voto, ni podían sentarse a la par de los blancos, ni en los restaurantes, ni en los buses. Entonces había mucha discriminación racial y eso fue parte para que pues, le pudieran aplicar la pena de muerte. Okay. Y ustedes consideran, gracias Carlos, y ustedes consideran que si hoy por hoy vemos una justicia vengativa, porque así lo denomino yo, ¿ustedes consideran que teniendo la pena de muerte en un gobierno autoritario
se podría aprovechar de esa situación para desaparecer contrincantes. ¿Sí o no? ¿Y por qué, Adán? Adán. No le escuché muy bien, licenciado. Les pongo en el caso de la pena de muerte. En estos tiempos, reactivar la pena de muerte, ¿ustedes no creen que es peligroso? Como el error judicial que hubo en ese video que les vi, así, que les mandé, y así hay un montón de casos en Estados Unidos, que después resulta que son inocentes. ¿Ustedes no consideran de que ese puede ser un instrumento de un gobierno autoritario para poder aplicar la pena de muerte a sus contrincantes? Sí, considero que sí, porque como hemos visto en la política, mezclan todo el tema político y utilizan el derecho penal para frenar a los contrincantes, ¿verdad? Yo consideraría que sí podría ser peligroso usarlo a su conveniencia, ¿verdad? Sí. Gracias, Adán. Cuando instrumentalizan o politizan el derecho penal para fines políticos, prácticamente esa ya no es justicia. ¿Sí? Imaginémonos de que esté vigente la pena de muerte. Les apuesto que buscan lo que sea para aplicarlo. La delincuencia ahorita, hoy por hoy, pues, está desbordada. Sin embargo, hay otros mecanismos que se pueden utilizar para disminuir la delincuencia. Casos que ustedes ven que Bukele, en este caso, pues, está aplicando la pena de muerte. Está ofreciendo la pena de muerte como una medida para disuadir al delincuente. No lo está haciendo. Está utilizando otros mecanismos. Bueno. ¿Qué me dijo? Dígame, Ruth. Ah, la sacó. Perdón, Lick, se me activó. Es que me hablaron ahorita. Entonces, la pena de muerte es una pena principal que crea mucha controversia. Y al hacer el análisis jurídico, y no digamos análisis constitucional, vemos que hay muchas limitantes para aplicar esta consecuencia, esta sanción. Y hoy por hoy, cada 4 años salen 1, 2, 3, 4, 5 candidatos ofreciendo la pena de muerte. ¿Es viable? Se los dejo a ustedes de tarea, en donde pues pueden ustedes analizar todas esas normas jurídicas constitucionales, ordinarias, en donde si se va a aplicar, las consecuencias también que va a tener el Estado de Guatemala al aplicar esas normas. Casi que toda Centroamérica no aplica la pena de muerte. Inclusive México creo que también la tiene derogada. Solo el único país que aplica la pena de muerte es Estados Unidos. Pero ¿por qué no? Es parte del Pacto de San José. Entonces la pena de muerte es una pena principal. No sé si hay alguna duda en cuanto a este tema. Dígame, Jimmy. Fíjese que tal vez los políticos, como usted lo dice, lo tomaran para desaparecer enemigos o contrincantes, ¿no? Aunque tal vez si se establecieran ciertos delitos que son graves, tal vez si pudiera no tener ese efecto de ¿Como cuáles? los políticos, ¿verdad? ¿Como cuáles? Tal vez en el delito de asesinato, dependiendo, ¿verdad? Que tal vez de violación a menores de edad, tal vez pues, pudiera ser, ¿verdad? Fíjese que en el caso del presidente El Salvador Bukele, pues no toma esas medidas porque pues él sabe, ¿verdad? Que lo internacional se le viene encima, pero también las cosas que hace para ya con los reos, también se le vienen encima. O sea, de todas formas está complicado de poder llevar el control en relación a las penas, ¿verdad? Entonces todo como que hay que manejarlo como que para que el país grande o los países grandes no se molesten. Ese es el problema, ¿verdad? Y no actuamos en realidad con
como internamente lo acontecer. Ahí digo, Sí. Así es, sin embargo, en El Salvador saben las consecuencias jurídicas en cuanto a ellos también están adheridos al Pacto de San José. No se pueden salir. Entonces la medida fue otra. Y ustedes también pueden hacer el análisis criminológico en donde eso no disuade al delincuente. En algunos casos los alienta a cometer ciertos delitos que tienen pena de muerte, como que desafiando al Estado. Entonces, jurídicamente, para que se aplique la pena de muerte, tiene que concurrir, número 1, reactivar el indulto. Número 2, salirse del Pacto de San José. Porque si no, es inviable, es inconstitucional, es ilegal, violenta el principio de legalidad, violenta normas de carácter constitucional como son los tratados en materia de derechos humanos. La pena de muerte es un tema muy controversial. Ustedes se dan cuenta, hay un montón de casos que se han aplicado la pena de muerte en Guatemala y casos atroces. Yo no estoy diciendo que la pena de muerte pues va a resolver la criminalidad. Eso es mentira. Entonces tenemos que ser bastante analíticos y ver cuándo nos están mintiendo o cuándo pues en realidad van a aplicar lo que están prometiendo. Pero aparte de lo político, jurídicamente ya les expliqué las razones por qué la pena de muerte es un derecho positivo, un derecho vigente, pero no positivo. O sea, está en la ley, pero no se aplica. Por esas razones. Y el Congreso tendría que ser un Congreso, por ejemplo, si alguien quiere modificar el Código Penal, tiene que ser un Congreso que tenga mayoría absoluta, la bancada o quien quiera modificar ese tema. Y si no, digamos, la Constitución, para modificar la Constitución es más complejo. Para salirse del Pacto de San José todavía igual que las normas constitucionales. Es un proceso complejo que no lleva 1, 2, 3, 4, 5 años, llevan bastantes años. Entonces ustedes tienen que tener ahí las herramientas jurídicas para pues, establecer si esa pena, si esa consecuencia jurídica es viable. Ahora, no sé si hay alguna duda con cuanto a la pena de muerte. ¿No? Bueno, vamos a ver. Okay. Ahora vamos a ver la otra pena principal. La otra pena principal es la pena de prisión. Es una consecuencia jurídica, como lo dijo Andrés, es la privación de la libertad y que esta pena o esta sanción va desde 1 mes hasta 50 años. No pueden haber, aquí no hay cadena perpetua tampoco. Eso no, a pesar de que es un poquito más fácil crear la cadena perpetua que la aplicación de la pena de muerte, pero hoy por hoy no hay cadena perpetua. Hoy por hoy la sanción máxima sumada a todas las sanciones de acuerdo al concurso real o concurso ideal es de 50 años. Un muchacho que tenga 19 años cometió un hecho delictivo, 50 años tendría para pasar en la cárcel. No puede pasar más de esos 50 años porque la propia ley, Código Penal, así lo regula. Y la pena de privación de libertad va a aplicarse en los delitos que tengan esa sanción. Pero para poder aplicar la pena de prisión, igual a la de arresto, va a depender mucho de las circunstancias accidentales del delito. ¿Y cuáles son esas circunstancias accidentales? Ahorita le doy la palabra. Las circunstancias accidentales son las agravantes y las atenuantes. Dígame, Ruth. Licenciado, así como por ejemplo basándose o aprovechándose de todo esto desde que los delincuentes hacen lo que quieren, ¿verdad? Por ejemplo, yo hace poco entrevisté a un privado de libertad que está sentenciado a 200 años. Él es joven
Entonces digo yo, pero 200 años. Entonces, y él es joven, o sea, él sabe de que de repente va a salir, bueno, dependiendo varias cosas, ¿verdad? Porque la cárcel es diferente. Sin embargo, como estas personas son pertenecientes a pandillas, supuestamente son expandilleros, pero en realidad puede ser que sigan. Entonces, pues son apoyados entre ellos mismos, ¿verdad? Y otra cosa tan, no sé, a mí me llama la atención, y bueno, como somos seres humanos, ¿verdad? Por ejemplo, esta persona estaba con temor porque llevó su traslado a la granja penal de Pavón, y él no se quiere ir para allá porque tenía temor. Y él está en el preventivo de la zona 18 y está condenado a 200 años por una situación de varias muertes, ¿verdad? Solo quería compartirlo. Exacto. Sin embargo, esta persona lo más que va a cumplir son 50 años y todavía existe el programa o en el sistema progresivo, que es el que aplica el sistema penitenciario, de salir o tener libertad anticipada de acuerdo a las circunstancias de ese régimen progresivo. Entonces él puede salir antes y de eso también se aprovechan. Entonces la pena o la sanción de prisión, algo muy importante, no confundamos las penas con las medidas de aseguramiento en el proceso penal. No confundamos eso. Si bien es cierto, la prisión provisional o la prisión preventiva es pasar o estar dentro de una cárcel que una vez salga la persona condenada se le va a abonar esos días, no es lo mismo. Es una medida de aseguramiento y la otra, la pena, sí es una sanción, sí es una consecuencia jurídica. Y la pena de prisión se va a aplicar o se va a ejecutar una vez se hayan agotado todos los recursos legales correspondientes. ¿Qué recursos? Apelación, casación, inclusive si existiera o cabe dentro del proceso amparo, apelación de amparo o inconstitucionalidad en caso concreto. Una vez agotado todos los recursos debidamente notificados, se empieza a ejecutar la pena. Entonces la pena no es lo mismo la pena de prisión que la prisión preventiva. Son dos temas totalmente diferentes. Uno es procesal y el otro sí es penal. Es procesal porque... ¿Alguien habló? Perdón, les continúe, luego le pregunto. Otra vez. Ok. Entonces, no hay que confundir eso. La prisión preventiva es una medida de aseguramiento del sujeto en el proceso penal. Y la pena es una consecuencia jurídica, la pena de prisión es una consecuencia jurídica, es una sanción producto de la comisión de un hecho delictivo en el cual ya ha sido declarado culpable y que no exista ninguna resolución pendiente de notificar. Se hayan agotado todos los recursos legales correspondientes. La pena de prisión puede ir de 1 mes a 50 años. Ustedes van a decir, pero la de arresto también es estar preso. Pero ahí tiene otras características diferentes. Veamos qué dice la pena de prisión, Adán. Sí, consiste en la privación de libertad personal y su duración en nuestro país puede ser de 1 mes hasta 50 años. Está destinada especialmente para los delitos o crímenes y es sin duda la más importante dentro de nuestro sistema punitivo. Oscar, dígame. Lo que se cumple, eso me quedó ahorita con lo que dijo. Lo que se cumple con la prisión preventiva se le suma cuando ya usted lo condenan, o me equivoco. Así es. Ya cuando la persona sale condenada porque es culpable, digamos, por ejemplo, ahorita Otto Pérez Molina no ha sido sancionado, no ha sido condenado, ¿sí? Pero resulta que ya lleva 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, como 7 años en prisión preventiva. Resulta que sale inocente
Entonces él prácticamente fue a cumplir una medida de aseguramiento. Pero si sale culpable, esos 7 años se lo abonan a la condena que le aplicaron, que le van a aplicar. ¿Sí? La pena de prisión tiene ese rango y se va a aplicar a los crímenes, a los delitos. Esa es otra característica muy importante de la pena de prisión. Ahora veamos la otra pena de arresto. ¿Qué es la pena de arresto? Veamos, Adán. La pena de arresto también es la privación de libertad del personal y su duración se extiende de 1 o 60 días y está destinada especialmente para faltas o contravenciones que son infracciones leves a la ley penal del Estado. Okay. La prisión, la pena de prisión y la pena de arresto tienen la misma similar consecuencia o similar, o son similares. Sin embargo, hay 2 diferencias muy marcadas. Número 1, la pena de prisión se va a aplicar a los crímenes y delitos. La pena de arresto se va a aplicar a las faltas. Recordemos de aquella división de delitos y faltas. También, otro dato importante es de que la pena de arresto, todas las penas de arresto son conmutables. Las penas de prisión, si exceden o si pasan o sobrepasan de 5 años un día, no es conmutable. Aparte es la conmutabilidad y también algo importante, la redención de penas. Son 2 temas diferentes. La conmuta es el cambio de un día de prisión por cierta cantidad de dinero. La libertad anticipada que está en el régimen disciplinario, perdón, en el régimen penitenciario, es el cambio de la conducta, trabajo, estudios por cierta cantidad de días. Entonces son 2 temas sumamente diferentes. Entonces el arresto, todas las penas de arresto son conmutables, todas. Por ejemplo, cometió una falta contra las personas, inmediatamente le ponen la conmuta, lo sancionan 60 días y a razón de 100 quetzales, pues ahí calculan y si él paga la conmuta ya no va a parar preso, ya no va a parar detenido. También hay otra pena denominada pena de multa. ¿Y qué es la multa? Es una pena principal. Veamos, Oscar. ¿Yo? Sí. ¿La pena de multa? Sí. Sí, es cuando después de la primera audiencia, y con una falta que uno ha cometido, le ponen una multa y sale ya libre. A eso es lo que voy. No es eso. Veamos en el Código Penal, Adam o Herbert. 2. Multa. La pena de multa consiste en el pago de una cantidad de dinero que el juez fijará dentro de los límites legales. Una cantidad de dinero que el juez fijará. Y las penas tienen que estar establecidas de acuerdo, claramente establecidas de acuerdo al principio de legalidad. Los delitos que tengan una pena denominada multa, esa es la consecuencia jurídica y tiene que estar previamente establecida. No confundamos la pena de multa con la medida sustitutiva de pago de una caución económica. Son 2 temas diferentes. Uno es procesal y otro es sustantivo. La pena de multa es una consecuencia jurídica después de haber sido declarado culpable. La medida sustitutiva de caución económica es diferente. Esa es una medida de aseguramiento para asegurar el resultado del proceso. Por ejemplo, alguien va conduciendo un vehículo, choca y resulta que atropella a alguien y le da muerte. Va a su primera declaración y le ponen como medida sustitutiva para no ir a parar detenido una caución económica, pero eso no es una pena.
Es una medida de aseguramiento. Y esa medida de aseguramiento es para asegurar el resultado del proceso. Pero no es una pena. La pena de multa se da cuando se lleva todo el proceso penal, o dependiendo a qué rumbo agarre el proceso penal, y el juez le impone una sanción, pero esa sanción la va a imponer de acuerdo a la ley. Si la ley establece que hay una pena de multa, esa es la que le va a poner. Veamos el delito de desobediencia. Busquémoslo, Julio César, o alguien que me ayude. Antes de continuar, por ejemplo, en cuanto a la caución económica que le fijan en el proceso penal, esa es una medida de aseguramiento y su objetivo es totalmente diferente a la multa, perdón, a la pena como tal, una pena principal como la multa. Veamos cuál es la... Dígame, Marel. Licenciado, perdone, ¿cuál dijo que era la diferencia entre pena de multa y medida sustitutiva? En primer lugar, la medida sustitutiva es un tema procesal. La pena como tal es un tema sustantivo, un tema penal, ¿sí? Una es una medida de aseguramiento y la otra es una consecuencia jurídica de haber sido declarado culpable el sujeto activo. Ya lo tengo, licenciado. Ok, veamos. Gracias, licenciado. Perdón, licenciado. Artículo 420. Desobediencia. Comete delito de desobediencia el funcionario o empleado público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones o órdenes de autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestida de las conformidades legales. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 1 a 3 años, multa de 5,000 a 20,000 quetzales e inhabilitación especial. Aquí si nos damos cuenta, gracias Julio César, les puse este ejemplo porque hay algo importante. En cuanto a las penas principales, no se deberían de mezclar, sin embargo nuestra legislación sí lo hace. Aquí le están poniendo 2 penas principales y una accesoria. La pena de prisión, que es una pena principal de privación de libertad, la pena de multa, que es el pago de un dinero, y la pena accesoria. Y todas son consecuencias de haber sido declarado culpable un sujeto activo. Entonces, la pena de multa también es, como dije, una consecuencia de haber realizado el delito. La medida sustitutiva es una medida de coerción. Eso también es algo importante. O sea, son 2 cosas diferentes. Con que a alguien lo lleven a primera declaración y le pongan una medida de coerción, una caución económica de 20,000 quetzales, no significa que su proceso terminó. Significa que él va a entregar esa cantidad mientras que sigue el proceso, y si es declarado culpable y no tiene cómo pagar, de ese dinero lo agarran. Pero si es declarado inocente, le devuelven el dinero. ¿Sí? En el caso de la multa, no devuelven el dinero. 420, ¿qué pasa en el 420? Okay. Gracias. Entonces, dígame, Doris. Buenas tardes, licenciado. Me surge una duda. En el caso de que a alguien se le dé prisión preventiva y pase de 2 a 3 años ahí sin que se le indique si es culpable o no, al momento que a esa persona se le dijera que es inocente, ¿esa persona puede tomar alguna acción por haber pasado tanto tiempo en la cárcel injustamente? Depende qué delito y contra quién pueda repetir. Sí puede demandar. Entiendo. Gracias, licenciado. Bueno, entonces la otra semana vamos a seguir hablando sobre la otra pena principal, las penas accesorias. Vamos a quedar ahí. Por favor, llenen el formulario. Ya casi nos faltan pocas sesiones.
por favor lean el libro para aclarar un poquito más los temas y poder avanzar más rápido en los temas. Entonces nos quedamos ahí, por favor.